finalizar la sesión. Ya, dentro de las técnicas analíticas, claramente ustedes lo mencionaban, ¿no? Habían las que eran anteriores al accidente de trabajo y aquellas a las que eran posteriores al accidente de trabajo, ¿sí? Las que hacemos antes de que ocurra el accidente, tenemos dos. Primero, la inspección de seguridad, ¿sí? Y la segunda, o la segunda técnica que se puede hacer es la evaluación de riesgo, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos. Vamos a hablar primero de la inspección de seguridad. ¿De qué se trata esto? Pues de identificar los riesgos y fallos que tiene básicamente un puesto de trabajo. Lo que habíamos hecho en la clase anterior, ¿no? Por ejemplo, el mecánico. Ese es el puesto de trabajo del mecánico. ¿Con qué trabaja el mecánico? ¿En qué condiciones trabaja? ¿Sí? El lugar de trabajo, las condiciones laborales. ¿Sí? Como vemos aquí. Sí, ahí. Está conectando acá mi tableta. Ya. Como vemos aquí, tenemos que ir analizando los equipos que utiliza el mecánico en ese puesto de trabajo, la organización, cómo le distribuyen el trabajo y cuáles son las condiciones a las que está expuesto este trabajador, ¿sí? Entonces, básicamente es identificar los riesgos y fallos. ¿Quiénes normalmente realizan estas inspecciones de seguridad? Estas inspecciones de seguridad las pueden hacer personas externas de la empresa o personas internas de la empresa. Cuando hablamos de personas externas, quiere decir que la empresa contrató un servicio de seguridad laboral, ¿sí? Un servicio de seguridad y salud ocupacional para ponerse al día, para cumplir con los procedimientos que pide el país, para dar los respectivos permisos, y entre ellos pues es inspeccionar los sitios de trabajo, ¿no? Entonces puede contratar a una empresa que se dedique a eso, hoy en día ya hay algunas, ¿no? Creo que se utiliza el término higiene, seguridad y salud, ¿sí? Y bueno, en inglés también el medio ambiente, ¿sí? Casi toda la mayoría de las empresas de prevención pues van con estas siglas. Y bueno, al ser empresas externas se convierte en un sistema de prevención externo, ¿sí? O también lo puede hacer alguna empresa auditora, digamos que nosotros somos una filial de KFC, digamos, ¿no? KFC decide que quiere hacer una auditoría de la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores dentro de sus franquicias. Puede contratar también a una empresa para ir auditando cada uno de los sitios de trabajo. O, por ejemplo, organismos oficiales también pueden hacer estas inspecciones de seguridad. Por ejemplo, el IES suele hacer visitas de campo. Algunos representantes del Ministerio de Trabajo pueden hacer algún tipo de visita a las empresas para verificar o hacer inspecciones de seguridad de los puestos de trabajo. El otro tipo que tenemos son internas, es decir, que yo como empleador, ¿sí? Bien, estoy muy preocupado sobre la seguridad de mis trabajadores y organizo un servicio de prevención propio, ¿sí? Porque además necesito cumplir con todas las normativas, con todos los reglamentos, y resulta que mi empresa cuenta con más de 20 trabajadores. Cuando yo tengo más de 20 trabajadores, aquí dentro de nuestro país, ya se considera una empresa grande. Cuando ya hablamos de una empresa de más de 20 trabajadores, ya el Ministerio de Trabajo, ¿sí? El Sistema Único de Trabajadores que tenemos aquí, que representan nuestro país, dice, no, usted tiene que organizarse ya en prevención, ya tiene que tener, esta persona se va a dedicar al área de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y adicionalmente le dice que tiene que crear un comité de seguridad y salud, que es un comité paritario, que tiene representantes tanto de la empresa como de los trabajadores, y que lo que busca es buscar o crear normativas
para velar por el bienestar de la salud de los trabajadores. ¿Sí? ¿Quiénes también pueden hacer estas inspecciones de seguridad? Personal de mantenimiento, que son los más calificados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos inspecciones de seguridad, debo tener criterio del proceso. Por ejemplo, se me ocurre, a mí me ponen a auditar el puesto del mecánico, pero no sé nada de mecánica. No se me ocurre nada más que el sentido común de verle que trabaja con ciertas herramientas pesadas y nada más. ¿Sí? Entonces yo tal vez no tenga el conocimiento adecuado para determinar los riesgos y no así las mismas personas que trabajan ahí, siendo los principales portadores de información el personal de mantenimiento de la empresa. ¿Sí? Esto en cuanto a quienes pueden hacer estas inspecciones de seguridad. Bueno, siguiéndonos en esa línea de que puede hacerlo alguien de la empresa, ¿sí? En este caso vamos a decir que es el técnico de prevención, que hoy en día en nuestro país ya hay una tecnología en seguridad y salud ocupacional, y les cuento también aquí en el instituto está en aprobación, está ya en el proyecto de carrera en el CES, que es el Consejo de Educación Superior, que aprueba todas las nuevas carreras. Y entre ellas se va a abrir la del técnico de prevención de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, hoy en día ya es un boom, todas las personas, todas las empresas ya tienen que tener información al día, tienen que tener nómina, tienen que establecer los riesgos. Entonces, de a poco está ganando terreno esta carrera, pues por ahí también les mando la cuña, pues si en algún momento alguien de sus familiares o ustedes mismos quieren hacerlo, si hay un amplio trabajo, ¿no? Una nueva, por así decirlo, un nuevo campo de trabajo, ¿no? Que es los técnicos de prevención. Entonces, una vez que hay el técnico de prevención, esta persona tiene que tener su título de tercer nivel o tiene que haberse capacitado en algo de seguridad o salud ocupacional o tiene que tener un mínimo conocimiento del área, ¿sí? Para poder ser nombrado como técnico de prevención, y eso en función del número de trabajadores. Si tengo más de 20 trabajadores, ya tiene que ser un ingeniero que tenga conocimiento, ¿no? O un técnico que ya sea preparado en el área. ¿Quiénes pueden también hacer esta inspección? El operador de la zona de trabajo o el encargado, ¿sí? Que bien me puede dar información de cómo funcionan las máquinas, y dentro de esa comisión me pueden acompañar delegados de prevención. ¿De quién? De los trabajadores. Digamos que es una empresa grande que está organizada, que ya han hecho su sindicato, que también tienen el Comité de Seguridad y Salud, son personas activas en esta área, entonces pueden decir, no, ¿saben qué? Yo quiero que esté ahí el delegado de prevención de los trabajadores para que tengamos un representante de los trabajadores, ¿no? Entonces ellos también pueden estar dentro de las inspecciones de seguridad. ¿Qué necesitamos hacer? Información de partida, nos dice aquí. Necesitamos los datos de la instalación, ¿sí? Perfil de los trabajadores, digamos, él es mecánico, bueno, en este caso está trabajando con tornos, y es que por rodillo. Entonces, ¿qué necesita él? ¿Qué necesita saber? ¿Cuáles serían las capacitaciones, ¿sí? Para que él pueda operar esta máquina. Listado de los accidentes que han ocurrido debido al equipo o las instalaciones, ¿sí? Normalmente estas inspecciones de seguridad usted diría, oh, lo mejor es caerles de sorpresa. Bueno, está bien, no pasa nada. Puede caerle de sorpresa, no se necesita eso, pero hay que organizar una comisión, ¿no? Para poder inspeccionar. Y lo ideal es inspeccionar cuando está funcionando la empresa, no cuando la empresa está detenida, cuando los trabajadores no están. Puede ser informal, sí, pero afortunadamente aquí en nuestro país ya hay un modelo de guía, que ya lo vamos a ver a continuación, que nos permite ir chequeando y no olvidarnos cualquier parámetro, ¿no? Aquí se pueden evitar cualquier parámetro con este checklist,
y ayuda a homogeneizar la información, es decir, puedo hacer parámetros cualitativos, como por ejemplo decir, esta maquinaria está, ¿en qué estado está? ¿Bueno, malo o regular? ¿No? Entonces, de esa forma yo homogeneizo los datos que obtengo de la inspección de seguridad. Y asimismo, también le facilito a las personas que van a responder las preguntas. Por ejemplo, ¿está bueno o malo o regular? Las personas les explicamos cómo son los parámetros y ellos pueden responder, ¿no? Más o menos un modelo general de una inspección de trabajo. Por ejemplo, está inspeccionando esta pequeña carretilla elevadora. Entonces, simplemente va a ir haciendo un checklist. ¿Tiene protección de ruedas o orugas? Cuenta con esto la carretilla, pues ¿cómo la hago? Por simple inspección, por conocimiento del trabajador, por conocimiento del que está haciendo el trabajo de prevención. Pone sí, no, alguna observación, ¿no? ¿Tiene prevención de vuelco contra inclinación? Le vemos, sí, no, y vamos marcando, ¿no? Y alguna información que se suscite. Las inspecciones de seguridad, ¿sí? Por eso es bueno hacerlo durante el tiempo de ejecución, porque podemos ver algunas acciones inseguras que suelen hacer algunos trabajadores. Por ejemplo, veamos esta foto. Vemos que hay una carretilla elevadora que eleva otra carretilla para finalmente ir hacia un siguiente nivel, ¿no? En seguridad laboral es completamente prohibido utilizar una carretilla elevadora que no está diseñada para cargar otra carretilla elevadora. Es decir, no se puede hacer esto, ¿no? Bajo ningún concepto. Esta empresa, si tiene ese tipo de requerimientos, pues tiene que implementar un sistema de ascensor o un sistema de poleas para poder levantar cargas, ¿no? Este tipo de cosas son actos inseguros o temerarios, ¿no? Por parte de los trabajadores. Al igual que acá, por ejemplo, está haciendo el mantenimiento, ¿sí? Y simplemente tiene su sistema de protección, pues son estos dos palos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, claramente puede volcarse en algún momento el vehículo sobre él, o por ejemplo, el que tenemos acá, no tiene un arnés, no tiene una línea de vida, ¿sí? Tampoco tiene un andamio para poder caminar en trabajos en altura, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, acá está trabajando, ¿sí? Y está cortando encima de otro compañero. Cualquier susto o movimiento, pues las consecuencias serían muy graves, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una inspección de seguridad, es muy válido que los inspectores utilicen una cámara fotográfica o una filmadora, ¿sí? Y como inspector de seguridad, está en la obligación de detener cualquier trabajo que es demasiado peligroso, ¿no? Que no cumple para nada con ninguna normativa de seguridad y que podría ocurrir un accidente de trabajo. Entonces yo como inspector de seguridad, si le veo a ese señor que está cortando encima de su compañero, simplemente le paralizo el trabajo, ¿sí? Y tengo que darle, tiene que garantizar las condiciones, ¿sí? Caso contrario, no se reanuda el trabajo y queda en stand-by. Y yo, por ejemplo, aquí les planteo un ejemplo que vi o que me mencionaron en algún momento. Recuerdo que, no sé si ustedes han trabajado en Petroamazonas. ¿Alguien ha trabajado en Petroamazonas? No. Bueno, Petroamazonas es una empresa de, básicamente, de, perdón, hasta donde yo tengo entendido, diré, pues es la parte de exploración del petróleo, ¿no? Toda la parte de exploración para finalmente extracción del petróleo y después pasa a Petroecuador, que es la empresa encargada de la refinación y el tratamiento para obtener los derivados del petróleo. Y finalmente pasamos a Petrocomercial, ¿no? Bueno, hoy en día creo que no se llama Petrocomercial, y ellos se encargan básicamente de comercializar todos estos derivados como gasolina, diésel, ¿no? En las gasolineras. Petroecuador creo que se llama igual, ¿no? Pero es el área comercial.
Entonces, Petroamazonas se encarga del área de exploración y por algo que es muy conocido Petroamazonas en el medio petrolero, es que es bastante estricta en sus protocolos de seguridad, ¿sí? Y pues por lo general ellos verifican cada elemento que se va a trabajar dentro de alguna tarea que van a ejecutar. Por ejemplo, si llevan una carretilla y es una carretilla que normalmente utiliza, digamos que Petroecuador, utilizan ellos normalmente esa carretilla, no pasa nada, funciona, pero no está homologada, no está estandarizada, simplemente no cumple con los requerimientos o tal vez se la compró antes y no cumplía con eso, ¿no? Pero funciona bastante bien y cumple con los requerimientos para el trabajo, ¿sí? Petroamazonas simplemente dice, no, si no está homologada, estandarizada y no cumple con esta normativa, no pueden utilizarla y simplemente hay que buscar lo que ellos piden, ¿no? Entonces son conocidos por eso. Y les contaba, alguien me comentaba una anécdota de que habían estado haciendo unos trabajos unos operadores abriendo una zanja. Entonces, como había llovido, entonces se había llenado de agua y los trabajadores se habían puesto a jugar. Se habían puesto a jugar porque estaba hecha la zanja y les pareció divertido, ¿no? Y en eso justo se les ocurre hacer inspección de seguridad. Entonces llegan y los ven que están haciendo ahí jugando y pues obviamente para la reputación que se maneja Petroamazonas pues es súper, no se puede pasar por alto, ¿no? Entonces básicamente estos chicos pues fueron rezagados, hasta donde tenía entendido pues eran de otra empresa, así que bueno, la otra empresa tuvo que tomar acciones porque es algo que no se puede permitir, ¿no? Una inspección de seguridad es eso, ¿no? Tiene esa potestad de decir, ¿sabes qué? Están haciendo mal el trabajo, ¿sí? Y sabes que no debes dejar que ellos trabajen aquí. En algunas empresas sí tienen la potestad incluso para decir no son buenos trabajadores, debes prescindir de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las listas de las características de una correcta inspección de seguridad? Siempre tiene apoyo fotográfico, se realiza mientras las instalaciones están en uso, ¿sí? Se indicarán si hay algún tipo de desviación técnica, es decir, si hay inconvenientes a lo largo de la línea de producción, tanto con los equipos como con las personas, ¿sí? Es mejor hacerlo con un delegado de prevención de la empresa, si por ejemplo lo está haciendo alguien externo y un personal de producción, para que puedan indicar los procesos, ¿no? Al finalizar cada inspección de trabajo hay que concluir, darle las conclusiones de manera verbal al personal y a los delegados de prevención, el personal de producción, de qué tan productivo y qué tantas cosas buenas o malas pudieron observar en la inspección de trabajo, ¿sí? Y lo que les decía, si hay algo muy, muy grave, debe tomar las medidas o las acciones inmediatas para corregir, ¿sí? Y detener ese trabajo. Aquí en Ecuador piden hacer una pequeña inspección de trabajo, hasta donde tengo entendido, cada vez que queremos, hoy en día, por ejemplo, con el COVID-19, hay algunas empresas que les piden ya un protocolo de bioseguridad para poder ejecutar sus acciones de trabajo, ¿no? ¿Y Contraloría qué es? Para ahí, que ellos también ahí controlan todo. controlan todo. Contraloría es un órgano superior que hay aquí en nuestro país, que es la Contraloría General del Estado. Se supone que son las personas que tienen que evaluar que cada uno de los procesos dentro de nuestro país no tengan actos de corrupción o cosas extrañas, ¿no? Normalmente detrás de una empresa grande, insegura, obviamente los fondos que deberían ir para seguridad se están haciendo a otro lado. Entonces, por ejemplo, eso bien pudiera valer una auditoría. Sí, pero eso se desprende desde Contraloría. Sí, pero el de Contraloría manda el Contralor, le puede usted fácilmente sobornar el Contralor, entonces no pasa nada, ¿no? La triste historia, pero es lo que pasa en las mayorías de procesos. Los Contralores lo que hacen no es que dicen, bueno, vamos a inspeccionar, vamos a hacerle caerle Contraloría, digámosle que a Petroecuador, ¿no?
pero se enfatiza en ir por procesos, ¿no? En cada proceso que va desarrollando, digamos que de los trabajadores que les conté, bueno, vamos a investigar este proceso, qué es lo que pasó, ¿no? Esa es la forma que trabaja Contraloría General del Estado. Bueno, les voy a presentar la matriz de riesgos laborales por puesto de trabajo. Esta matriz la tiene que llenar el técnico de prevención, ¿sí? Y tiene que hacer su inspección de trabajo, su inspección de seguridad previamente para poder llenar esta matriz, que va en el Sistema Único de Trabajadores, que es como quien dice un trámite o un proceso previo para obtener los permisos de trabajo de una empresa. Por ejemplo, aquí hoy en día lo que está muy difundido es el uso de las contratistas, ¿verdad? Los contratistas hacen trabajos temporales solo por el proyecto. Entonces ellos, para que les aprueben sus contratos y todo eso, pues tienen que cumplir con estas normativas del Ministerio de Trabajo. La matriz, pues básicamente tiene que reflejar los riesgos laborales por puesto de trabajo. Vamos por los datos. Primero de la empresa. El proceso, digamos, se me ocurre que es el proceso hablemos de una constructora, el proceso de construcción de un bloque de aulas. El subproceso, se me ocurre, pues, ¿qué hacen en la parte de albañilería? Digamos que es la creación de columnas, ¿no? Y el puesto de trabajo, pues, básicamente ya es el albañil, ¿no? El área, pues, el área técnica, ¿no? O el área de mantenimiento. Podríamos ponerlo, englobarlo de esa forma, pues quienes saben de esos procesos podrán registrar de mejor forma ese tipo de información. Cada empresa tiene que tener un delegado de prevención. Si supera los 20 trabajadores, de hay que tener. ¿Quién puede ser un delegado de prevención? Si la empresa es de más de 20 trabajadores y menos de 50, pues digamos que hay un ingeniero civil, hay un ingeniero eléctrico, hay un ingeniero electrónico por ahí que seguramente tienen algunas capacitaciones de seguridad y salud, pues bien pueden ser ellos. Si son empresas más pequeñas, digamos que hay alguien que trabaja por ahí, le han hecho varias capacitaciones en esa área, bien puede ser él, ¿no? ¿Quién hizo la evaluación? ¿Quién es el responsable de la evaluación? Si es que de alguna forma tenemos un factor externo. ¿Y cuándo se realizó? Entonces aquí abajo hay que ir registrando cada uno de los factores de riesgos, ¿sí? Por ejemplo, vamos hablando aquí, vamos viendo, tenemos primero los riesgos de seguridad, están aquí, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres pueden sufrir el riesgo o dependiendo, estamos analizando el puesto de trabajo, atrapamiento en instalación, atrapamiento por o entre objetos, atrapamiento por vuelco de máquinas o carga, ¿sí? Son los riesgos, ¿verdad? Espacios confinados, riesgos mecánicos, perdón, estos son riesgos mecánicos, están aquí planteados, riesgos físicos, ¿sí? Tenemos toda una matriz de riesgos, riesgos químicos, riesgos biológicos, ¿sí? Puesto de trabajo, usted aquí le pone una matriz general, ¿sí? Que puede, mire, los riesgos psicosociales, esta es una matriz que descargué de aquí del Ministerio de Trabajo, ¿no? Tiene desarraigo familiar, es considerado un riesgo dentro de nuestro país, ¿no? Y aquí tiene que ir desglosando un poquito cuáles son lo que podría pasar, ¿no? Los empleados pueden quedar atrapados, ¿sí? Tiene un poquito la descripción de ese riesgo, ¿no? Por acá abajo no está, usted le debe ir desglosando cuáles son esos factores de riesgo, circunstancias que pueden afectar al trabajador. Dígame, Brian. Hice una consulta. En cada empresa tienen que tener un personal, una persona que está encargada para esto de seguridad laboral, ¿verdad? Es obligatorio en cada empresa según la cantidad de trabajadores que haya, lo que estaba mencionando, ¿verdad? Digamos, por si acaso no haya esa persona, ¿hay alguna multa para la empresa o alguna sanción? Sí, por supuesto, porque
esta matriz y todos esos requerimientos vienen desde el Ministerio de Trabajo. Todas las empresas formales, empresas grandes, la tienen, que son trabajos de oficina, básicamente, que, por ejemplo, digamos que usted trabaja en la mancomunidad, de seguro hay el No había, técnico de prevención, ¿no? Sí hay, ¿verdad? no, no había, recién ahora en abril lo contrataron, por eso yo le digo, no había todo este tiempo, esos Ya, 4 años que estuve trabajando, hasta no donde había. tengo entendido, el gobierno, más o menos en el 2015, dijo, todos tienen que tener ya su delegado de prevención. Según tengo entendido esa información, en el 2015 el gobierno dijo, tienen que tener, les vamos a dar plazo, porque nosotros no podemos pedir, el Estado no puede pedir algo sin dar un proceso por detrás, ¿no? Entonces, desde el 2015 fue ese dicho, y yo hasta donde recuerdo se estaba dando 2 años para que cada empresa vaya creando. Pero bueno, usted dice que recién se creó, ¿no? Seguramente fueron Y recién aplazando, contrataron estaban en a un proceso. ingeniero que se lo contrataron. Tuvieron que Mm, contratar, porque seguramente el número de nadie cumplía o el número de trabajadores excedía y no tenía que contratar a su técnico. excedemos, ya somos como 60. Entonces, ya es considerada una empresa grande dentro de nuestro país, ahí sí hay que tener un técnico de prevención. Entonces, por eso yo les decía que hay un boom ahora. Y esto se radica, este campo laboral de técnica de prevención viene desde el 2015, que ya se hizo la ordenanza, pero no todos lo tenían, no se estaba multando porque se dijo, no, hagan el proceso, vayan acoplándose de a poco. Y por ejemplo, la empresa donde usted trabaja seguramente lleva trabajando en eso ya un año atrás siquiera para al fin tener. Claro, de ser. ¿Sí? Porque hay algunos procesos que cumplir, ¿no? Como por ejemplo analizar cada puesto de trabajo. Hay algunas matrices por detrás que hay que cumplir para llegar a tener ese delegado de prevención. Y de a poco las empresas públicas, siempre que vayan, va a haber ese puesto, ¿no? Y dependiendo del flujo de trabajadores, pues va a tener más o menos trabajo, ¿no? Por eso decía que es un nuevo campo laboral que hay en nuestro país. Entonces aquí, esta matriz de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, descripción del factor de peligro dentro del sitio de trabajo. Como vemos aquí dice atrapamiento en instalación. ¿Qué quiere decir atrapamiento en instalaciones? Los empleados y visitantes pueden quedar atrapados dentro de las instalaciones. Ya, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque se utilizan puertas, ni sé cuánto. ¿Cuál es el factor de riesgo dentro del lugar, no? Se utilizan puertas o las puertas están en mal estado y por eso puede producirse eso, ¿no? El factor de riesgo tiene que irlo describiendo de una manera general. Y acá hay nuevos parámetros. Usted dice probabilidad o valor de referencia, consecuencia, exposición. Y usted dice, ¿cómo? Pues bueno, estos son parámetros cualitativos, pero ¿de dónde se derivan estos parámetros cualitativos? De la evaluación de riesgo que ya vamos a ver ahorita, ya que nos volvamos a conectar, vamos a hacer una evaluación de riesgo y vamos a saber cómo asignarle la probabilidad, la consecuencia y la exposición a un riesgo para poder evaluarlo. Y en función de eso, pues aquí simplemente hace la fórmula y dice, sí, es muy probable que ese riesgo ocurra o no, es muy baja la probabilidad, ¿no? Si pasa, no pasa nada, ¿no? Digamos que si quedan atrapados en las instalaciones, ¿qué tan grave puede ser? No es bajo, ¿no? Pero digamos que es un sitio que se le puede ir el oxígeno. Ah, no, si es muy grave, si llega a pasar es algo muy grave, ¿no? Entonces hay que hacer esa valoración. Aquí, bueno, vemos cada uno va poniendo un poco el anexo fotográfico, ese tipo de cosas, evidencias del riesgo, quién es el responsable, ¿sí? De la ejecución de ese trabajo, quién está trabajando dentro de ese puesto de trabajo y finalmente, pues, ya es simplemente quién es la firma, ¿no? Ya fechas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo por eso les decía que el primer paso es saber identificar bien los riesgos, que fue lo que vimos la semana anterior, qué significa ese riesgo y cuáles son esos factores de riesgo. ¿Cómo consiguió esta información? Mediante una inspección de seguridad. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta de lo que es una inspección de seguridad?
Ya, entonces hemos visto la primera técnica analítica, que es la inspección de seguridad, que me sirve para visualizar los procedimientos erróneos y los procedimientos buenos que hay dentro de mi empresa. Ahora, una vez que he localizado todos los riesgos, voy por la siguiente técnica analítica, que es la evaluación de riesgos, que vamos a ver ahorita en la siguiente clase, ya en la siguiente hora. Los volvemos a conectar, por favor. No sé si le hacemos corrido o le hacemos la pausa del... Una sola, Inge. Corrido, Corrido, dije. Entonces Ya. volvamos a conectarnos, ¿ya? Ya.